En su primer día, ¿por qué se fueron? Historia 1. Probé para ser la asistente de un mago allá por 2013 y conseguí el trabajo. Genial, ¿no? Para nada. El mago resultó ser un tipo mayor que solo golpeaba su estúpida varita de plástico mientras la asistente hacía todos los trucos y manejaba el atrezo. Pensé, bueno, da igual. Si este tipo no sabe hacer magia, yo mejoraré. Quizá termine en el circo cuando inevitablemente se atragante con la pluma de una paloma. El pago era decente. Después del primer ensayo estaba sudando muchísimo, con el pelo hecho un desastre y cansada, con ganas de irme a casa. Pero el mago y su roadie me invitaron a tomar un café. Pensé que, ya que iba a trabajar con ellos, mejor llevarme bien y además tomar café. Fue un poco incómodo, y entonces el mago empezó a hablar del tipo de chica que había estado buscando, la apariencia correcta, capaz físicamente, con talento básico y que no llevara anillo en el dedo. En ese momento pensé, ajá, ¿qué se supone que significa eso? Este tipo rechoncho, peludo y con los labios fruncidos se acercó y me dijo, ser mago implica control. Hacemos trucos peligrosos y necesito tener control total sobre mi asistente. Así. Y acto seguido me agarró del brazo, me arrastró hacia su regazo, metió los dedos en mi mandíbula y me besó en la boca de lleno. Un asistente de mago tiene que ser relativamente pequeñita o extremadamente flexible para caber en las cajas de los trucos. Yo soy muy pequeña, mido 1,55 metros, y he sido bajita toda mi vida. Siendo una de 8 hermanos, pasé mi cuota de novatadas en la infancia, sobre todo por ser la rellenita. Ya de adulta entendí que no iba a sobrevivir al apocalipsis zombie si era pequeña y débil. Además, en esa época trabajaba como modelo, así que mantenerme en forma era parte del trabajo. Soy bastante fuerte, especialmente para mi estatura. Salté hacia atrás de inmediato, tirando la mesa. Me planté y con las 2 manos empujé a ese desgraciado hasta dejarlo de culo en la silla. La cafetería quedó en silencio. El roadie tenía la cara especialmente pálida. Entonces empecé a gritar, toma por tu control, imbécil. Empecé a gritar que más le valía nunca volver a tocarme y que iba a denunciar toda su producción a los productores teatrales del estado, que se pronunciaban en contra del acoso laboral y sexual. La cafetería llamó a la policía. Los testigos les dijeron a los agentes que yo estaba siendo agredida cuando reaccioné. Mandé el reporte policial a un director que lo reenvió al teatro donde el mago había reservado, y nunca volvió a tener una producción en el estado. Así que sí. Duré un día antes de prender fuego a todo el asunto y dejarlo hecho cenizas. Historia 2. Ni siquiera sé si técnicamente fue mi primer día o solo una entrevista. Ni siquiera estoy seguro de que fuera un trabajo de verdad. Buscando algo para el verano, encontré un anuncio vago relacionado con ventas. El pago parecía increíble y no pedían experiencia. En otras palabras, cualquiera con un poco de experiencia laboral se habría reído del anuncio y habría seguido de largo. Pero yo, un chico de secundaria tonto, pensé que había ganado la lotería. Esos otros son unos tontos. Me puse un traje que no me quedaba bien, me eché gel en el pelo, me puse mucho Axe y conduje hasta el parque de oficinas que aparecía en el anuncio. Mientras sudaba en una sala de espera tan pequeña que parecía a punto de estallar, solo 2 sillas plegables y una planta de plástico, miré a mi competencia sentado a mi lado. Él iba más informal, sin traje, sin corbata, sin Axe, pero también con gel y las puntas aclaradas. El tipo tenía más estilo que yo, sin duda, pero yo quería el puesto más. Esto iba a ser pan comido. Sale nuestro supuesto jefe, un hombre cuya sudoración profusa y olor convirtieron aquella pequeña sala en la sauna personal de Satanás. Sorprendido al parecer de encontrar a un solicitante demasiado entusiasta y a su contraparte mucho más fresca, nos estrechó la mano con una palma húmeda como un trapo y nos llevó hasta su coche. Mientras caminábamos hacia su coche, empezó la agresiva venta, podías ganar hasta 2,000 pesos a la semana en este trabajo. El año pasado un tipo hizo más de 100,000 pesos en el verano. Las horas son las que quieras, pero te garantizo que cada hora que no trabajes será como dejar dinero sobre la mesa. Siguió con el discurso mientras todos nos subíamos a su coche de 15 años, cuyo aire acondicionado se había roto justo ese día. Ventanillas abajo, un adaptador de casete reproductor de CD, una porquería. Así que este hombre iba a la cabeza de la cadena alimentaria y de alguna forma sus subordinados eran los peces más gordos mientras él pasaba hambre. Bien, incluso mi cerebro empapado de gel empezó a encender señales de alarma. Entonces llegamos a un centro comercial y nos dijo que bajáramos.
Las primeras palabras que soltó de verdad fueron: si alguien les dice que se vayan, señalen un cartel de prohibido solicitar o amenacen con llamar a la policía. Les dicen que lo que hacemos es completamente legal y que pueden hablar conmigo si tienen un problema. En ese punto ni siquiera sabía qué vendíamos. El misterio se resolvió cuando el Notan Red White, juego de palabras con Red White, abrió el maletero y reveló una bolsa gigante llena de libros para colorear, juguetes infantiles, revistas y juegos de cuchillos. La idea de que me fueran a asesinar no me cruzó por la cabeza en ese momento, pero lo ha hecho muchas veces en los años siguientes. Después de 30 minutos de una marcha mortal que me aplastó el alma de tienda en tienda, ofreciendo mis kits de definitivamente no voy a matar a ningún niño, volví al coche de ese tipo y conté los marcadores de milla mientras conducíamos hacia el siguiente pobre e incauto objetivo. Me costó 5 minutos reunir el valor, pero finalmente dije: déjame bajar. Intentó convencerme de que estaba dejando pasar una oportunidad increíble y que me arrepentiría. Le agradecí, le dije que sentía haberle hecho perder el tiempo y le pedí que me dejara en la rampa de una carretera que no conocía, sin forma de volver a casa. No me importó. Caminé con mi traje ancho hasta la siguiente salida, subí por la rampa hasta una gasolinera, llamé a mi papá para que me recogiera y pensé en todo lo que aprendí ese día. No fue mucho, pero la semana siguiente me hice las puntas aclaradas. Historia 3. Supongo que podrías llamar a mi historia una experiencia positiva de renuncié el primer día. Un año apliqué para trabajar en una de esas enormes tiendas temporales de Halloween. Había varias sucursales en mi ciudad, pero como apliqué bastante tarde, las únicas vacantes estaban en la que quedaba más lejos. Me iba a tomar más de hora y media llegar en autobús, ya que no manejo. Igual apliqué, aunque sabía que llegar hasta allá iba a ser un fastidio, sobre todo porque siempre había querido trabajar en una tienda de Halloween. Terminé consiguiendo el trabajo y fui a mi primer turno unos días después. Llegar fue tan complicado como imaginé. El transporte público de la ciudad era famoso por ser poco confiable. Finalmente llegué y, después de una explicación rápida de lo que había que hacer, todos empezamos a montar la tienda. Estoy segura de que mucha gente lo habría encontrado aburrido, pero a mí me encantó. Pasé horas revisando cajas de decoraciones, disfraces, maquillaje y accesorios de Halloween, creando exhibiciones y organizando todo el inventario. Era la combinación perfecta entre mi festividad favorita y mi extraño amor por el orden. Al final del día, cuando el turno terminó, fui a hablar con el tipo que me había contratado. Le dije que, aunque realmente quería quedarme, el trayecto era demasiado largo y no podría volver. Fue muy comprensivo. Me agradeció por el trabajo que hice y me pidió mis datos bancarios. Me sentí mal por causarle molestias, así que le dije que no se preocupara, que estaba bien trabajar ese turno sin paga. A pesar de haber trabajado solo un turno, fue uno de los mejores empleos en tiendas que he tenido. Historia 4. Una agencia de autos usados me contrató y debí haberlo sabido desde que vi a la chica del cartel del negocio. Iba a tener problemas. Llegué el primer día después de la entrevista, donde me habían preguntado sobre redes sociales y si me sentía cómoda usándolas. Les dije que sí. Había borrado mi cuenta personal de Facebook, pero manejar redes sociales para una empresa era buena experiencia para mí. Durante el día hubo muchas cosas que me hicieron sentir incómoda. Soy mujer, por cierto. Una pareja llegó buscando un auto. Todos los autos en el lote eran viejos y con problemas. El vendedor intentó mostrarles algunos, pero cuando le preguntaron por qué uno de los autos estaba echando humo, dijo que era porque había llovido, que el agua se había metido al motor y que se estaba evaporando. Este tipo era un idiota bajo y prepotente que creía poder engañar a cualquiera. Se puso muy agresivo con los compradores y ellos se fueron. Luego empezó a decir cosas racistas, como: no le voy a volver a vender un auto a una persona negra en mi vida. Yo me quedé en shock. Nadie le dijo nada. Después dijo que era medio afroamericano. Sí, claro. Más tarde, mientras esperaba a que el encargado de capacitación volviera del almuerzo, uno de los empleados me dijo que lavara los platos. Lo hice de mala gana. Terminé y pregunté si podía volver a archivar documentos. Me respondieron que podía aspirar o limpiar el baño, a lo que me negué de inmediato. Tomé la aspiradora y me puse a trabajar hasta que el jefe volvió con comida para todos los hombres, excepto para mí. Luego me dijo que siguiera archivando información de pagos. En cuanto a lo de las redes sociales, resulta que lo que realmente querían decir con "te sientes cómoda usando redes sociales", era: ¿te sientes cómoda usando tu cuenta personal para promocionar la empresa?
Les dije que tenía mi cuenta desactivada y me respondieron que no les importaba, que igual la usara. Intenté crear una cuenta falsa solo para eso, pero Facebook la bloqueó. Terminé reactivando mi cuenta por unas horas y recibí un montón de mensajes de gente que decía haber trabajado con la empresa, todos hablando mal de ellos, además de personas llenas de preguntas sobre los autos. Fue un desastre. Luego conocí al dueño, el tipo del cartel. Parecía agradable hasta que escuché lo que le dijo a la chica que había hecho la entrevista conmigo. Ella me llamó horas después para contarme que él había dicho que me pusiera maquillaje y que cambiara mi forma de vestir. En ningún momento de la entrevista se habló de un código de vestimenta, ni firmé nada sobre eso. Parte del trabajo consistía en sacar fotos a los autos para publicar en línea, Craigslist, Facebook, etc. Y como vivo en un lugar donde llueve seguido, llevé leggings, botas y una chaqueta. Nada fuera de lugar, pero aparentemente como no tenía el escote al aire y no llevaba suficiente maquillaje, eso fue un error. Más tarde, un vendedor tenía un trato personal con un cliente por un remolque. El tipo con el remolque había estado posponiendo todo durante una semana. Cuando al fin llegó, el mismo vendedor racista me dijo que no dijera nada porque el ambiente se estaba poniendo tenso. Luego me dijo que mantuviera un perfil bajo porque creía que el cliente podía estar armado. Era el final del día, así que ayudé a limpiar. Salí una hora antes y me fui a casa. Incluso después de irme, la gente seguía escribiéndome por las publicaciones de autos, enojándose o dejando comentarios molestos. No me importaba el trabajo, pero sí me molestaba que afectara mi tiempo en casa. El mismo día que había empezado ese empleo, la mujer que me contrató siempre insistía en que si renunciaba le avisara con tiempo, que no simplemente dejara de presentarme. En cada conversación parecía rogarme que no me fuera, pero a la vez me lanzaba indirectas groseras. Esa noche le escribí para darle el aviso que tanto quería, que no iba a volver. Se enojó. Intenté ser amable y le expliqué que me sentía incómoda usando mi cuenta personal de Facebook para temas laborales. Se defendió diciendo que ya me lo había preguntado y le respondí que sí, pero que omitió la parte en la que era mi cuenta personal, no las redes de la empresa. Y ya que estaba molesta, le recordé el tema del código de vestimenta. Le dije que me enviara mi cheque por correo y buena suerte. En serio, las agencias pequeñas de autos usados son muy turbias. No trabajen ahí. Historia 5. Terminé mi turno, pero solo duré un día en Party City. Necesitaba un segundo trabajo después de la universidad y me contrataron casi de inmediato, sin entrevista. Llegué y el gerente era un tipo de unos 25 años con dilataciones en las orejas y una coleta. Me pusieron a seguir a otro empleado, un estudiante de secundaria. Me rechazaba cuando intentaba hablarle, así que solo lo seguí mientras acomodaba los estantes. Después de una hora de eso, sentía que me explotaba la cabeza. Luego presenciamos un incidente, después me enteré de toda la historia. Donde vivo hay muchos inmigrantes de la India y muchos viven en un complejo cerca de la tienda. Una mujer india había comprado decoraciones más temprano, pero no pudo armarlas. Su esposo tampoco pudo, así que las llevó de vuelta para quejarse y pedir ayuda. Le preguntó a una subgerente y ella se zafó del asunto y le pasó al hombre a un cajero adolescente para que lo ayudara mientras ella se escondía atrás. El cajero adolescente empezó a ayudar al hombre y se dio cuenta de que le tomaría un par de horas armar la decoración. Justo en ese momento, el chico de secundaria al que yo seguía y yo pasamos por ahí y vimos lo que ocurría. El cajero le dijo al hombre que lo sentía, pero que no podía dedicar varias horas a armar la decoración. El hombre se molestó y comenzó a gritarle, preguntándole entonces para qué servía y diciendo que el gerente le había asegurado que se podía armar. Le sugerí al adolescente que me acompañaba que llamara por radio a un gerente, pero se negó y dijo que estaba bien. El cajero dijo que solo era una sugerencia y que no podía hacer todo porque era uno de los dos cajeros. Hombre indio, su gerente dijo que usted podía hacer esto. Cajero, ¿cómo que una sugerencia? Hombre indio, ¿qué me acabas de decir? Cajero, bien que escuchaste lo que dije. El hombre indio agarró sus cosas y se fue furioso, y el cajero se arrancó la placa con su nombre y se fue para atrás. Básicamente, todos los empleados se fueron atrás a ver qué pasaba. La subgerente, que causó todo esto al negarse a ayudar y pasar su trabajo a otro, hizo que el cajero le contara lo ocurrido. Cuando lo escuchó, se rió y dijo, delante de todos hay hombre que odio a los indios. Son lo peor. En ese punto decidí que ese sería mi último día. Las siguientes 2 horas no pasó nada relevante.
Cuando llegó la hora de limpiar, cada quien hizo lo suyo y yo le pregunté a la subgerente qué debía hacer. Barre, dijo. Sin más indicaciones. Barrí un minuto y vi que el resto de los empleados solo estaba allí con el teléfono, así que yo también dejé de barrer. La subgerente salió a revisar y empezó a tirarnos cosas al piso a los empleados y a mí. Me arrojó algo en mi dirección y yo solo la miré fijamente hasta que otra persona lo recogió. Nos sostuvo la puerta mientras salíamos y yo le dediqué mi sonrisa más cínica. Bye. Apenas llegué a casa, redacté lo ocurrido y le mandé un correo al gerente general informando que renunciaba con efecto inmediato. Historia 6. Fue una completa trampa. Esto fue hace unos 10 años. Estaba sin trabajo y me costaba muchísimo encontrar algo. Entonces vi un anuncio de un empleo de oficina en la ciudad, a 1 hora de camino, que pagaba lo suficiente como para que valiera la pena el viaje. Decía claramente que era un puesto administrativo con algo de marketing, lo cual me interesaba mucho en ese momento. Pedí dinero prestado para el pasaje del autobús y fui. El lugar se veía bien, con empleados llenos de energía. La entrevista fue bastante completa. Me preguntaron sobre atención al cliente, creatividad, motivación personal, etc. Hablaron mucho sobre la cultura de la oficina, las iniciativas ecológicas en las que estaban recaudando fondos, los planes para futuros proyectos en los que necesitarían ayuda. Volví a casa. Me llamaron para decirme que me habían contratado y que empezaba el lunes. Estaba emocionadísima. Lloré de alivio porque estaba en bancarrota y esto parecía una oportunidad increíble. Hice un presupuesto y calculé que en unos meses podría mudarme a la ciudad, algo que siempre había querido hacer. Llegó el lunes, fui a la oficina feliz por firmar los papeles y comenzar, y resultó ser un trabajo de venta puerta a puerta para recaudar fondos para los jóvenes republicanos. En mi emoción por conseguir la entrevista, nunca pregunté el nombre real de la organización. El salario que ofrecían solo se alcanzaba si superabas tu cuota diaria de recaudación. Ya estaba ahí, así que decidí intentarlo, pero nos dejaron en un vecindario de clase alta con más de 32 grados centígrados de calor, sin agua, sin teléfono, ni siquiera bloqueador solar. Yo iba vestida y preparada para trabajar en una oficina, no para caminar bajo el sol en un lugar desconocido. En fin, fue una gran decepción, una profunda sensación de asco por cómo me engañaron y no volví nunca más. Historia 7. Segundo día, si eso cuenta. Una historia interesante, al menos para mí. Tenía 16 años y conseguí un trabajo con un amigo de la familia. Él se dedicaba a instalar sótanos y cimentaciones debajo de casas ya construidas. El primer día me dejaron solo en una casa donde tenía que lanzar cientos de durmientes de tren por una ventanita en la parte superior de la pared del sótano. Cuando la pila afuera se hacía demasiado alta, tenía que salir, apilarlos más lejos de la ventana y luego volver a hacerlo. Unas horas después, el jefe llegó con otros 2 hombres en una camioneta y esperó mientras yo cargaba yo solo todos los durmientes en la parte trasera del camión. Volví al día siguiente. Ahora estábamos en otro lugar trabajando en un sótano nuevo debajo de una iglesia. Era un espacio grande. Me mandaron a la parte trasera, a un área que todavía no se había excavado. Mi tarea era quitar todas las láminas de plástico, barreras de vapor que estaban sujetas bajo la estructura de la iglesia. Viéndolo ahora, no hay ninguna razón por la que tuviera que hacer eso. De todos modos, tener que arrastrarme boca arriba, exhalando para poder pasar entre las vigas, es algo que nunca voy a olvidar. Tampoco voy a olvidar la cantidad de insectos y serpientes con los que tuve que lidiar. Después del almuerzo, mi trabajo fue quedarme en el hoyo que habíamos cavado con mini tractores y cargar las piedras grandes a mano dentro de las cubetas de los 3 mini cargadores. El dueño y sus 2 amigos manejaban los tractores mientras yo levantaba rocas demasiado pesadas para que las máquinas las recogieran por sí solas. Después de unas horas, noté de repente que por fin había dejado de sudar. 2 minutos después, todo se apagó. Me desperté con el jefe encima gritándome que me levantara. Al principio mis piernas no respondían y él terminó medio arrastrándome fuera del agujero, donde tuve que tratarme por deshidratación mientras me seguía gritando que regresara al trabajo. Renuncié, pero como solo tenía 16 años y no tenía coche, tuve que esperar hasta que terminara la jornada para que los demás me llevaran de regreso al taller donde mi padre me recogió. Era 1985, así que no había celulares para pedir ayuda. Ni siquiera recuerdo si me pagaron por ese día y medio de trabajo, ya que como renuncié tan rápido, él decidió que no valía la pena pagarme. Recuerdo haber discutido con él en la iglesia, donde tanto él como mi padre eran diáconos.
no recuerdo cómo terminó. Probablemente me di por vencido. Historia 8. No me pasó a mí y no sé si era su primer día, pero una chica que nunca había visto antes estaba trabajando en el Dairy Queen, cerca de donde vivo. Se veía bastante joven, así que supongo que era su primer trabajo, pero su jefe o quien fuera el encargado ese día la estaba tratando fatal. Le gritaba que no servía para nada, la culpaba por no ser lo suficientemente rápida e incluso se disculpaba con los clientes por ella con un tono tan despectivo que se notaba que la pobre estaba al borde de las lágrimas. Aún así, seguía saludando a todos con una sonrisa mientras ese tipo le hablaba al oído sin parar. Hice mi pedido y esperé en el mostrador. Un par de minutos después, ella me trajo la comida. Le di las gracias y le dije que todos tenemos días malos, pero eso no significa que seamos malos en nuestro trabajo. Le dije, nada de lo que he visto desde que entré demuestra que estés haciendo algo mal y, aunque así fuera, nadie debería hablarte de esa manera. Ningún trabajo vale eso. Busca algo donde te traten mejor, porque esto solo va a empeorar. Unas semanas después entré a la gasolinera en la esquina de mi calle y ahí estaba ella con una sonrisa enorme. Conozco a los encargados de ese lugar y son buenos tipos, así que me sentí tranquilo. Ahora, cada vez que paso por ahí, me recibe con una gran sonrisa y me alegra muchísimo verla así. No sé si mis palabras influyeron en su decisión, pero me alegra que haya pasado porque ese otro lugar era un infierno. Historia 9. Respondí un anuncio en Craigslist para acompañar a un plomero y ser su aprendiz. Llamémoslo Rec. Después de hablar con él por teléfono solo unos 10 minutos, Rec me dice que tiene un trabajo donde necesita ayuda extra, instalar un calentador de agua sin tanque en una casa bonita en un vecindario de clase alta. Era una oportunidad para que él viera cuánto sabía y si sería buen candidato para trabajar con él. Llego a la hora acordada, 8 de la mañana, y Rec no aparece por ningún lado. Me quedo en el coche frente a la casa unos 10 minutos antes de llamarlo para asegurarme de que estoy en la dirección correcta o saber dónde está. Me dice que va a llegar 20 minutos tarde y que mientras tanto le toque la puerta al dueño, me presente y empiece a quitar el calentador viejo. No es problema, ya lo había hecho antes, pero me pareció raro que mandara a alguien que conoció por internet, sin haberlo visto nunca en persona, a entrar a la casa de un cliente representando su negocio. Primera gran bandera roja, aún así lo hice. Termino la tarea. Me toma unos 35 minutos vaciar el tanque, cortar las tuberías y limpiar el área, pero Rex sigue sin aparecer. Le llamo otra vez y me dice que tardará otros 20 minutos. Yo realmente quería que esto funcionara, así que esperé. Finalmente llega con un chico al que llamaremos Tom. Tom es un joven de unos 20 y tantos, no muy listo, pero buena persona. También estaba aprendiendo y vino a ayudarnos básicamente de asistente. Empezamos a descargar del camión todas las herramientas y materiales para bajarlas al sótano. Solo eso nos tomó media hora. Durante todo ese tiempo, Rick trataba al chico pésimo, hablándole con desprecio, como si quisiera lucirse siendo grosero con alguien menor que él. Segunda bandera roja enorme. Cuando por fin empezamos, Rick se da cuenta de que olvidó toda la tubería de PVC necesaria para el nuevo sistema de ventilación, así que tiene que ir a buscarla. Media hora de ida y media de vuelta. Nos deja a Tam y a mí encargados de instalar un sistema de calefacción que no conocemos sin instrucciones claras. En ese punto ya sabía que no volvería a trabajar con ese hombre, pero quería terminar el trabajo y cobrar el día, ya que estaba ahí metido. Después de casi 2 horas dando vueltas sin avanzar mucho, intentando descifrar cómo encajaba todo y notando que faltaban la mitad de los materiales, le dije a Tam que lo mejor era parar hasta que Rick regresara, porque ya debería haber llegado. Para entonces, Tom y yo ya habíamos hablado un poco y le dije que no estaba bien que Rick lo tratara así, que si yo fuera él, ya me habría ido. Lo llamo para ver dónde anda. Ya eran casi la 1 de la tarde. Había desperdiciado buena parte de mi sábado y parecía que no iba a terminar pronto. Me dice que está a 30 minutos. En ese momento ya estaba listo para irme, pero mi nuevo amigo Tom no tenía cómo irse porque Rick era su transporte y tenía sus cosas en la camioneta. Así que me quedé con él a esperar. Cuando Rick por fin regresó, le dije que así como él me estaba evaluando para ver si encajaba en su equipo, yo también lo estaba observando a él. Le dije que había sido totalmente poco profesional, que me hizo perder el tiempo y que además trató muy mal a Tom. Eso animó a Tom a defenderse. Tomó sus cosas del camión, le reclamó a Rick y nos subimos los dos a mi coche para irnos. Dicen que Rick todavía está en ese sótano tratando de instalar ese calentador él solo.
Tom, espero que estés bien, amigo. Historia 10. Conseguí trabajo como mesera en un pequeño restaurante familiar. Una chica de la escuela habló bien de mí para que me contrataran y en mi primer día no tuve ningún tipo de entrenamiento. Escribí mal una palabra en mi hoja de pedidos por una sola letra y el cocinero salió hasta donde estaban los clientes para gritarme por ese error. Aún así, se entendía perfectamente lo que había escrito. Era de esos comedores grasientos, viejos y descuidados, estilo pueblo. Más tarde, ese mismo día, estaba enrollando cubiertos cuando un viejito se acercó al mostrador en lugar de sentarse en una mesa. Así que lo atendí y estuvimos platicando durante toda su comida. Era muy amable y al final me dio una propina del 100%, además de dejarme una nota en una servilleta que decía que había sido un placer que lo escuchara hablar. Yo estaba emocionadísima. Se lo mostré a la nuera de la dueña y ella simplemente me quitó la propina, se la metió al bolsillo y me dijo que todavía no me la había ganado. Ese día no me pagaron nada ni me dejaron quedarme con ninguna de las propinas que hice en casi 11 horas de trabajo. Me fui antes de que terminara el turno. No ayudé a limpiar y nunca volví. Historia 11. Bueno, técnicamente renuncié en mi segundo turno, unos 15 minutos después de empezar. Esto fue hace unos 10 años cuando trabajaba en recepción de hotel. Ya había trabajado en 3 hoteles antes haciendo exactamente lo mismo, uno de ellos bastante reciente, así que no era nueva en el tema. Sabía que cada hotel tenía sus propias políticas y formas de hacer las cosas, pero lo básico ya me lo sabía. Desde el principio no estaba muy contenta con el trabajo porque el salario era pésimo comparado con otros hoteles, pero necesitaba uno y fueron los primeros en contratarme. Pensé que sería más fácil encontrar algo mejor teniendo ya empleo, así que lo acepté sabiendo que no planeaba quedarme mucho tiempo. El primer día de entrenamiento fue con la persona del turno de la mañana y desde el inicio me cayó fatal. Me hablaba como si fuera tonta. Era mandona. Me decía que estaba haciendo todo mal, en el orden incorrecto, etc. Me dio una lista de tareas y las hice exactamente como me las dijo, porque, bueno, cada hotel es diferente. Pero su tono era tan condescendiente que me sentí insultada. Aún así, me aguanté porque era mi único trabajo. El segundo día llegué para el turno de 7 a 3, otra vez con la misma persona. Básicamente yo debía hacer las tareas diarias y ella observar, darme consejos y responder dudas. Tenía la lista de tareas del turno de la mañana y me dice que empiece a trabajar en ella. Miro la lista y el segundo punto era el call around. Para quien no sepa, el call around consiste en llamar a otros hoteles del área de precios similares para preguntar sus tarifas, la habitación más barata disponible y su ocupación, el porcentaje de cuartos reservados para esa noche. Esa información la usa el departamento de ventas para ajustar precios o saber a dónde enviar clientes si está todo lleno. Las cifras cambian constantemente durante el día conforme la gente reserva o cancela. Así que cada turno hacía su propio call around para mantener todo actualizado. Veo el registro del turno nocturno y noto que lo habían hecho tarde, como a las 6:45. Eran las 7:05. Así que decido saltarme ese punto por el momento y hacerlo más tarde, porque hacerlo de inmediato sería inútil. ¿Qué tanto podía haber cambiado en 20 minutos? Paso al siguiente punto en la lista. Mi entrenadora me dice algo como, ¿por qué no estás haciendo el call around? Le respondo que voy a hacer todo lo de la lista, solo que me parece más lógico hacerlo más tarde. Ella pone los ojos en blanco y dice, tal vez así lo hacías en tu antiguo hotel, pero esto no es ese hotel. Intenté explicarle mi razonamiento y me interrumpió con un suspiro enorme y un por Dios lo bastante fuerte para que el supervisor en la oficina de atrás lo oyera. Él asoma la cabeza y pregunta si todo está bien. Digo que sí, pero la tipa dice, no está cooperando y no quiere hacer las cosas como le decimos. El supervisor me mira muy serio y me dice, puede que creas que sabes lo que haces porque ya trabajaste en hoteles, pero este es, nombre del hotel. Debes hacer las cosas como, nombre de la trabajadora, te diga, ella sabe lo que hace. Y eso me encendió, probablemente porque ni siquiera intentó entender la situación y enseguida asumió que yo estaba equivocada. Estaba tan frustrada que fui al baño a despejarme. Me miré al espejo y me pregunté si realmente necesitaba estar ahí. Mal salario y gente irritante al mismo tiempo y la respuesta fue clara, no. Así que marqué mi salida, me cambié de ropa, devolví la camisa y el gafete. Todo eso apenas 15 minutos después de empezar el turno. Historia 12. No renuncié en mi primer turno, pero lo habría hecho sin dudar si no me hubieran obligado a seguir. No era exactamente un trabajo,
sino voluntariado obligatorio, lo cual ya suena contradictorio para la escuela secundaria. Era en una tienda de Goodwill y fue un completo desastre. Me tocaba llenar los estantes con más y más cosas que nadie jamás iba a comprar. Los clientes me trataban fatal, estaban de mal humor todo el tiempo y aunque mi gafete decía claramente voluntario, me preguntaban si teníamos artículos rarísimos o difíciles de encontrar. Hice unas 8 jornadas y luego ya no volví. Cada vez que mi mamá me recogía, decía que llegaba con un humor horrible. La administración era terrible. Favorecían a ciertos empleados al punto de que no hacían nada. Los gerentes eran odiosos y todo el mundo los detestaba. No había ningún sistema para organizar dónde iba cada cosa. A veces me ponían en limpieza, lo que básicamente significaba caminar por la tienda esperando a que alguien tirara ropa al suelo para volver a recogerla. Las donaciones casi no se revisaban. Una vez me dijeron que sacara una minifalda y tenía una mancha bastante desagradable. Los empleados apenas trabajaban, yo hacía todo. Las reglas eran ridículamente estrictas para un trabajo tan insignificante en un almacén húmedo. Me enfermé varias veces por el ambiente. Había que usar camisa con cuello. Los celulares debían guardarse en un casillero, aunque nadie lo hacía. Apilaban cajas vacías y se escondían detrás para testear. Sí, eran mujeres adultas. La mayoría de las empleadas eran bastante groseras. Algunas con tatuajes llamativos, claramente con problemas de adicciones, muy sexistas con los hombres. Una tenía un cartel en su estación que decía, cuanto más aprendo sobre los hombres, más ganas tengo de tener mascotas. A veces personas sin hogar dormían atrás, así que siempre había basura tirada. No había casi nada que hacer. Tenían demasiados empleados. Todos se iban al mismo tiempo a fumar, dejando la tienda vacía. Supongo que esto encaja perfecto aquí, aunque no haya sido mi primer turno. Historia 13. Estábamos limpiando ladrillos con ácido. Teníamos equipo de protección, pero simplemente no era suficiente. Llevábamos abrigos, botas y guantes de goma y cepillos de alambre. Mojábamos los cepillos en cubetas de ácido y luego restregábamos el exceso de cemento y mortero de las paredes interiores de una fábrica recién construida. Cada vez que poníamos los cepillos sobre la pared, se escuchaba un siseo y salía una pequeña nube de humo blanco y no estábamos usando respiradores. El ácido se acumulaba en los dobleces de las botas y los guantes y eventualmente se metía hasta la piel. A mí me quedaron pequeños charcos de ácido en las puntas de los guantes. Después de un solo día, tenía manchas de ácido en los dedos y en las muñecas y, 40 años después, todavía las tengo. La dueña del negocio contrataba a personas de una agencia de empleo que obligaba a la gente a trabajar para ella o perder su subsidio. Ella tenía una mancha blanca en un ojo y marcas por todas las manos, la cara y las piernas. Le pregunté cuánto tiempo llevaba en ese negocio. Pensando que diría una década, me dijo que 6 meses. No podía renunciar porque su esposo había hipotecado la casa para empezar la empresa. Compró camionetas y algo de equipo y después de un mes se fue porque no soportaba seguir haciéndolo. Eso dijo ella, así que tenía que hacer que el negocio funcionara o perdería su casa. Renuncié al final del día. Si la agencia me ponía algún problema, pensaba demandarlos. Esas no eran condiciones seguras. Sorprendentemente, nunca volví a saber de ellos. Me dio pena por la mujer, eso sí. Su empleado con más tiempo ahí, el día que estuve, apenas había logrado durar una semana. Historia 14. Me contrataron con 18 años como mesera en una residencia para personas mayores. Eso significaba que la mayoría de los residentes vivían en pequeños departamentos y se reunían en el comedor para las comidas. Tenían algo parecido a un restaurante con un menú limitado del que los residentes podían elegir. Lo que no me dijeron al contratarme fue que yo era la responsable de conocer y recordar todas las restricciones alimentarias de cada residente. Así que si el tío Bob tenía una dieta baja en sal y pedía papas fritas, yo tenía que decirle que no, o si la tía Susie tenía problemas para tragar, yo debía ponerle el polvo espesante en su jugo de ciruela. No había ninguna lista maestra con las restricciones o necesidades de cada uno, porque eso supuestamente violaba su privacidad médica. Las meseras teníamos que aprender esa información directamente de los propios residentes. Como podrás imaginar, el tío Bob seguía queriendo sus papas con sal y la tía Susie no quería su jugo espeso. A eso, súmale que me obligaron a hacer un turno doble porque la mitad de las 14 personas contratadas no se presentaron o renunciaron a mitad del turno y ya estaba harta. Intentaron decirme que tenía que cumplir con un aviso de 2 semanas o no me pagarían, pero a esas alturas no me importó.
No quería ser la responsable de que algún familiar de alguien se ahogara o sufriera un infarto por culpa de un error mío. Historia 15. Empiezo diciendo que no soy una persona de vida nocturna. Los clubes y las fiestas simplemente no son lo mío. Cuando acababa de cumplir 18 años, mi mejor amiga de entonces consiguió trabajo en un club. Me dijo que era divertido, fácil y que las propinas eran buenísimas. Yo ya trabajaba medio tiempo, pero pensé que algo de dinero extra no vendría mal, así que empecé a buscar. En 2 días ya tenía una entrevista para trabajar en la barra de uno de los clubes más populares de mi zona. La entrevista fue interesante. El gerente era un tipo insoportable, no hay otra palabra. Me hizo preguntas estúpidas como si fueras una fruta, ¿cuál serías, o cómo se prepara un nombre inventado de bebida? De verdad, tonterías. En ese entonces parecía de 15 años y ni siquiera me preguntó mi edad o algo sobre mí. Al terminar la entrevista me dijo que empezara al día siguiente. Me indicaron que usara ropa formal, toda negra, poco maquillaje y que llegara a las 8 para una orientación. Al día siguiente era el Gran Nacional, uno de los días más movidos, sino el más movido, para salir de noche. Cuando llegué al trabajo, noté que todos los demás empleados iban vestidos de forma informal y con muchísimo maquillaje. Ya me sentía fuera de lugar. Una chica muy simpática me llevó a recorrer el sitio y me explicó qué haría. Tareas básicas de bar. Me enseñó a usar la caja, qué grifos eran para qué, etc. Luego me llevó al baño y me explicó cómo destapar un inodoro metiendo la mano con una bolsa de basura encima. Tengo hematofobia severa, pánico a los vómitos, así que le dije que no me sentía cómoda entrando en los baños ni haciendo limpieza, que solo quería estar detrás de la barra. A las 10 de la noche empezó a entrar la gente al club y de inmediato el gerente me dice que no me necesitaban en la barra, sino recogiendo vasos y trapeando el piso. Me molestó, pero acepté. ¿Tienes idea de lo difícil que es ser una chica de 1,47 metros caminando entre una multitud en un club oscuro tratando de recoger vasos? Fue una pesadilla. Pasé la primera hora ignorando a todos y llevando los vasos a la cocina. Los hombres borrachos me agarraban, me ofrecían tragos, me hablaban. Uno incluso me tocó el trasero. No lo toleré. Fui a quejarme con el gerente y básicamente me dijo, eso pasa. Así que seguí trabajando. En un momento, la chica que lavaba los vasos en la cocina estaba saturada y me ofrecía ayudarla y me regañaron por eso. Me dijeron que saliera a trapear el piso, lo cual era imposible porque había gente bailando por todos lados completamente fuera de sí. Aguanté un par de horas más hasta que otra empleada vino desesperada a decirme que una chica se había emborrachado demasiado. Vomitó en el baño, tapó el inodoro, se cayó y había sangre por todas partes. El gerente no aparecía por ningún lado, así que el resto del personal me dio el trapeador y una bolsa y me dijeron que entrara. Entré, vi el estado del baño y a la chica tirada en el suelo en su propio desastre. Me puse a llorar, agarré mis cosas y dije que me iba a casa. Fui a la oficina trasera, se lo dije al gerente y él se rió. Me miró y dijo riéndose, sabía que no aguantaría ni la primera noche, se los dije. Luego caminé por el centro de la ciudad buscando un taxi hasta las 5 de la mañana porque los servicios privados estaban todos ocupados. Olía ese lugar asqueroso durante semanas. Debería haber denunciado ese sitio. El gerente tenía un armario en su oficina donde los empleados se acostaban entre ellos. Pagaban menos de lo debido y hasta tenían chicas menores de edad trabajando ahí. Esa noche me prometí a mí misma que jamás volvería a trabajar en un lugar así. Historia 16. No fue exactamente el primer día, pero renuncié después de 2 días de trabajo. Tenía 16 o 17 años y mi tarea era lavar los platos en un restaurante de ramen. Déjame decir que el lugar era bastante popular y muy concurrido, especialmente durante las horas de comida y cena. No tenía idea de la cantidad de platos que tendría que lavar, de la presión que iba a tener encima, ni de lo estrecha que era la cocina. Durante esos 2 días se suponía que alguien me enseñaría cómo lavar los platos y dónde colocarlos. El problema fue que el chico que me enseñaba hablaba español y yo no. Apenas sé unas pocas palabras, pero ya te imaginas. Así que mi jefe me dijo que simplemente observara todo lo que él hacía. En otras palabras, me estaban entrenando por señas y observación. Él no sabía inglés, así que no hubo ni una sola conversación real entre nosotros. Pasé ambos días siguiendo y aprendiendo todo lo que hacía, solo mirando. Y en ese tiempo entendí perfectamente por qué había un cartel de "Se busca ayuda" en la puerta. Querían que fuera rápido en absolutamente todo, limpiar, guardar los platos, ir al descanso, todo.
El jefe, que sinceramente era un imbécil conmigo, me decía cosas como, ¿ves esos tazones que llevas? Cuestan como 30 pesos cada uno. Estás cargando 5, así que si los tiras me debes 150. O también, tienes que ir más rápido. No tenemos suficientes platos limpios al frente. Hay muchas más cosas que podría contar, pero para no alargarlo demasiado, lo dejo ahí. Lo único que realmente me gustó del trabajo fue conocer a los otros empleados. Algunos eran muy buena onda y compartieron historias geniales conmigo durante los descansos. Después del segundo día decidí que el dinero no valía la pena. Le mandé un mensaje a mi jefe diciéndole que no iría al día siguiente. Resumen, trabajé en un restaurante de ramen durante 2 días. Me exigían demasiado, me presionaban todo el tiempo y al final decidí que no valía la pena por lo que pagaban. Historia 17. Yo era cuidadora. Me contrataron de tiempo completo, 80 horas, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. No renuncié el primer día, pero no regresé después del cuarto. Todo estuvo bien los primeros 2 días. La persona a la que cuidaba tenía un esposo que era doctor y veterano militar, así que era extremadamente exigente. El tercer día llegué, empecé a preparar el desayuno para la señora y también el del esposo. Exactamente, un huevo, 2 tiras de tocino, un panecillo y fruta fresca para cuando despertara. Él se levantó alrededor de las 11 de la mañana y yo aún no había tomado mi descanso. Soy fumadora y le avisé a mi clienta que saldría a fumar un cigarro. Ella me dijo que estaba bien, así que salí, fumé y regresé. Al volver, el esposo empezó a gritarme preguntando dónde había estado. Me sorprendió porque su esposa actuó como si no me hubiera escuchado y ella no tenía problemas de memoria ni Alzheimer. Le dije que había salido a fumar un cigarro en mi descanso y él se volvió completamente loco, gritando que no quería fumadores en su casa. Cedí y le dije que no habría problema, que no fumaría mientras estuviera ahí. Luego empezó a gritarme por un trozo de tocino faltante que en realidad no faltaba. Él mismo lo había tirado del plato cuando lo metió al microondas y ni siquiera se disculpó por haberme gritado. El cuarto día iba camino al trabajo cuando mi jefe me llamó para decirme que no fuera, que el horario se había reducido y me asignaría a otro lugar. Tuve que regresar a casa y esperar instrucciones. Esa noche me mandó a trabajar de 11 de la noche a 7 de la mañana. Acepté solo porque necesitaba las horas y tenía cuentas que pagar. Pero luego empezó a insistir con turnos nocturnos y me negué. Mi esposo es discapacitado y necesita mi ayuda, así que no a mí me contrataron para el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Eso fue lo que me prometieron. Me dijo que tenía una nueva clienta para mí y me puse contenta hasta que agregó, parece que tardaremos un poco en tener más horas. Aguanta, la próxima semana habrá más. En pocas palabras, busqué otro trabajo. Estuve 3 semanas sin empleo, durante las cuales lo llamé y le mandé mensajes, pero nunca respondió. Llamé a la oficina central, ellos avisaron a su supervisor y entonces él me llamó para preguntar si quería volver a trabajar. Le dije que no y le pregunté por qué me había contratado para hacerme perder el tiempo. Dijo que normalmente tenía trabajo disponible, lo cual evidentemente era falso. Además, le dije que dejara de permitir que su esposa me llamara en plena madrugada por sus inseguridades. Ella me marcaba a horas aleatorias y mi esposo me preguntaba quién era. Yo le decía que era la esposa de mi jefe y cuando contestaba ella solo decía quién es, o número equivocado. Claro, número equivocado. En fin, llamé a la oficina central, dejé una reseña horrible sobre la empresa, presenté una queja ante la EOC y renuncié. Fue ridículo todo lo que pasó. Historia 18. Por fin mi momento de brillar. No fue el primer día, sino el segundo. Me mudé aquí desde Europa en 2011 y conseguí mi primer trabajo de tiempo completo como diseñadora gráfica en una empresa bastante sospechosa. El primer día esperaba, como cualquiera en mi país, recibir entrenamiento sobre dónde se guardan los archivos, cómo se nombran, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cada vez que intentaba hablar con la otra diseñadora sobre algo así, me gritaban y me decían que regresara a mi escritorio. Primera señal de alerta. Luego me dijeron que tendría que conseguir mi propia laptop para trabajar ahí. Perdón. Segunda señal de alerta. Por la tarde me dijeron que esa era la última semana de la otra diseñadora. Nadie pensó en mencionarlo durante la entrevista y que cuando ella se fuera yo sería la única diseñadora. Eso me generó aún más estrés, considerando que nadie me estaba entrenando. En mi segundo día, invité a la otra diseñadora a almorzar y le pregunté abiertamente por qué se iba.
Me dijo que trabajar ahí era básicamente una pesadilla, que había sido maltratada verbalmente durante meses y que nunca pagaban a tiempo. Me advirtió que no me quedara y que evitara ese lugar a toda costa. Le creí. A las 5 de la tarde de ese mismo día, les dije que no iba a regresar y me gritaron todo el tiempo hasta que finalmente salí por la puerta. Estoy tan feliz de haberlo hecho. Siguen abiertos hoy en día, pero han pasado por una cantidad enorme de diseñadores. Historia 19. Repartir periódicos hoy en día es bastante engañoso. Mi esposa y yo nos inscribimos para hacerlo y así tener un ingreso extra. Requisitos: auto con seguro, cuenta bancaria y tarjeta de débito o crédito. Nos apuntamos para una ruta en nuestro vecindario. Todas las casas estaban muy cerca, así que tenía sentido hacerlo ahí. Nos dijeron que estaba disponible. Nuestra entrenadora era muy rara. Se sentó en nuestro coche mientras estábamos estacionados en medio de la calle y básicamente nos iba diciendo a dónde llevar los periódicos. Está bien, no hay problema. Hicimos eso durante 2 días y luego nos tocó hacer la ruta solos. Ahí nos dimos cuenta de que gastaríamos unos $1 al día solo en gasolina. Aún trabajando los dos juntos, tardábamos unas 3 horas. Después de descontar el costo del combustible, nos quedaban apenas 10 pesos. Llamamos después de terminar la ruta y dijimos, esto no tiene sentido económicamente para nosotros, así que renunciamos. A la mañana siguiente, alrededor de las 3 de la mañana, la entrenadora loca empezó a golpear la puerta de nuestra casa. A las 7 de la mañana nos llamaron para preguntar si podíamos seguir repartiendo. Dijimos que no, que borraran nuestro número. Entonces ella dijo, bueno, en el contrato dice que podemos cobrarles por los periódicos no entregados. Nos toma un mes reemplazarlos, así que les cobraremos ese mes. Llamé a mi banco y dije, por favor, eviten que la empresa del periódico haga cargos a mi cuenta y avísenme si lo intentan. Al día siguiente, un amigo que trabaja en el banco me llamó para decirme, intentaron descontarte 900 pesos, pero bloqueamos el cargo. 2 días después, la entrenadora loca nos vio en el supermercado y nos rogó que volviéramos a repartir. Solo habíamos trabajado 3 días en total. Publicamos toda la historia en Facebook. Luego, unas 4 personas de esa empresa le escribieron a mi esposa diciendo que querían aclarar cualquier malentendido. Pero lo que hicieron fue justificar que cobrarnos 900 pesos por adelantado por los periódicos era algo completamente razonable. Los bloqueamos de inmediato. Por si alguien de esa empresa llega a ver esto, busquen Enterprises Paper Delivery Scam en Google. Sí, su compañía engaña a la gente que reparte los periódicos y ese negocio se sostiene gracias a personas que no saben cómo funciona realmente. Y antes de que alguien diga, bueno, ese es un trabajo para niños en bicicleta, no se puede trabajar ahí si no tienes más de 18 años y usar un coche para las entregas era obligatorio. Historia 20. Mi novio consiguió trabajo en un restaurante. Es uno de los mejor valorados de la ciudad. Lamentablemente, sus estándares de higiene son inexistentes. Vio a los chefs dejar caer varios alimentos al suelo y luego volver a ponerlos en los platos de los clientes. Había una contaminación cruzada constante entre carnes crudas y cocidas. Y la lista sigue. Ninguno de los platos, cubiertos o vasos se lavaba realmente. Solo los enjuagaban con agua fría y les quitaban los restos de comida con un trapo de cocina. Al parecer, el agua caliente y los detergentes eran demasiado caros. No le permitían limpiar las mesas porque no había tiempo. En su lugar le pedían que simplemente colocara manteles de papel grandes sobre las mesas sucias. Dijo que la cocina parecía no haberse limpiado jamás. Las superficies y los hornos estaban asquerosos, y los cocineros tenían cosas tiradas por todas partes sin ningún tipo de cuidado o orgullo. Cuando le pidieron hacer una entrega, le dieron los recipientes sin tapa. Se negó y dijo que no iba a transportarlos así, porque si tenía que frenar de golpe, terminaría todo regado en su coche, sin mencionar que era una práctica antihigiénica más. El personal no hablaba inglés, así que cuando le pedían algo, lo hacían en su idioma y luego le gritaban frente a los clientes porque no entendía lo que decían. Más tarde descubrió que en realidad sí sabían hablar inglés perfectamente, solo que elegían no hacerlo. Finalmente enfrentó al gerente y le dijo que no iba a regresar porque no podía trabajar moralmente en un lugar así. La respuesta del gerente fue, en India es peor. Esto no es nada. Como si tener un restaurante sucio, pero no tan sucio, fuera motivo de orgullo. Mi novio denunció el restaurante. Historia 21.
Empecé un nuevo trabajo como jefe de turno en un pequeño taller de plásticos y habían contratado también a un nuevo gerente de planta. No lo conocí durante el proceso de entrevistas, pero me dijeron que llegara un poco antes el primer día para conocerlo. Entonces entro al taller con mi caja de herramientas, miro por encima del hombro y ahí estaba el mismo jefe con el que había trabajado antes como ajustador de moldes, el que me culpaba de todos los problemas y trató de hacer que me despidieran. Por suerte, en aquel taller ya querían deshacerse de él desde hacía tiempo por todo tipo de errores y yo llevaba ahí varios años, así que sabían que no era ningún incompetente. Incluso llegó al extremo de falsificar mi firma en unos formularios de control de calidad para intentar culparme de haber producido piezas fuera de tolerancia, unas 40.000. En cuanto lo vi, pensé que tal vez era el jefe del turno nocturno o algo así, pero cuando lo presentaron como el nuevo gerente de planta, decidí que ni de broma me iba a quedar. Fui con el supervisor de producción que me había contratado y le expliqué toda la situación. Le di los números de algunas personas del otro taller donde habíamos trabajado, que por cierto él había omitido en su currículum, y le dije claramente, o él o yo. Por supuesto, eligieron quedarse con él porque no tenían toda la información y es mucho más fácil reemplazar a un jefe de turno que a un gerente de planta. Así que me fui. Después me enteré de que lo despidieron esa misma semana. Ja ja ja. Cuando trabajaba en el mundo del plástico, siempre había mucha rotación y la gente cambiaba de taller por aumentos, así que siempre pensé que me lo volvería a encontrar, pero nunca pasó. Historia 22. Me contrataron como recolector nocturno de basura para un complejo de apartamentos que está a la vuelta de mi casa. A 5 minutos en coche y el trabajo me iba a tomar unas 2 o 3 horas para cubrir todo el lugar. Usas tu propio vehículo y yo tengo una camioneta diésel vieja, pero grande, perfecta para el trabajo. Todo bien hasta que llegó la primera noche. El tipo me cambia el contrato de repente y me asigna a otro complejo, pero en otra ciudad, a 1 hora de distancia. Pensé, bueno, tal vez todavía funcione, es más lejos, pero si el sueldo mensual sigue siendo el mismo, igual salgo ganando. En ese momento solo lo hacía para tener un ingreso extra. Terminé el trabajo, me tomó 2 horas más otra hora limpiando bien el área del compactador para que no quedara toda desordenada con basura tirada por el suelo. Entonces llega el tipo y me dice que, por cierto, el pago también había cambiado y que ahora serían 600 pesos menos de lo acordado. Le expliqué que eso no iba a funcionar, que ya era bastante sospechoso cambiarme de ciudad a último minuto y que con ese nuevo pago terminaría gastando más de 200 pesos al mes solo para poder hacerle el trabajo. Y hasta donde sé, pagar para trabajar no es precisamente una buena fórmula para tener éxito. El tipo me dice que puede agregar 100 pesos más al mes. Y ahí fue cuando arranqué mi camioneta echando humo negro y prácticamente repavimenté el estacionamiento con llanta quemada a las 2 de la mañana mientras me iba. Al día siguiente me llamó rogándome que regresara para que él no tuviera que hacerlo. Le dije simplemente, pierde mi número. Historia 23. Trabajo de captura de datos. A mediados de los 2000. La persona que me contrató me dijo que una mujer me entrenaría para usar su sistema. La conozco y desde el primer momento ni se presenta ni me mira a los ojos mientras habla. Se nota molesta y apurada durante toda la orientación. Me dice que espere en su oficina. Espero entre 30 y 45 minutos. Luego me muestra mi escritorio y mi computadora. Me entrega un manual enorme de unas 50 páginas y me dice que si tengo dudas le pregunte a alguien. En ese punto ya no entiendo qué está pasando. Miro alrededor y veo a la gente más triste del mundo trabajando en sus escritorios. Nadie hablaba, no se oía nada más que el tecleo de los teclados. Inmediatamente pensé, cometí un gran error. Aún así, decidí intentarlo. Me puse a leer el manual gigante, pero era confuso y mal redactado. La primera sección trataba sobre cómo iniciar sesión en la computadora, pero no tenía sentido. Usaban un montón de términos corporativos que no entendía. Parecía escrito desde el punto de vista de un programador. No podía simplemente iniciar sesión. Necesitabas información que nunca me dieron. Pasé toda la mañana intentando entrar a mi computadora. Estaba frustrado y enfadado. A la hora del almuerzo, salimos a comer y nunca regresé. Nadie me llamó jamás. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. También comenten una anécdota o experiencia similar al tema del video. Dejen su like, compartan si les gustó el video y, por último, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.